elementos que pueden formar ácidos sin tener que pasar por formar óxidos y después agregarle agua. Por ejemplo, nosotros decíamos que los no metales le agregamos oxígeno, formo un óxido ácido. Y si a este óxido ácido le agrego agua, formo lo que se conoce como ácido. Ahora bien, yo puedo formar un ácido que se conoce como oxácido, es decir, o oxoácido, es decir, que no tiene oxígeno, o hidrácido a veces también se lo conocen, sin tener que pasar por todo esto. Es decir, desde los no metales le voy a agregar hidrógeno directamente y me va a formar un hidrácido. ¿Cómo es esto? No cualquier no metal es el que voy a trabajar. Van a ser, por ejemplo, el cloro, el flúor, el yodo, el bromo. Después también el azufre con su menor valencia. Todos ellos pueden combinarse directamente con el hidrógeno para formar hidrácidos. ¿Cuál es la condición? Que trabajen con la menor valencia de cada uno. En el caso de los halógenos, la menor valencia que van a tener es 1. En el caso del azufre, la menor valencia que van a tener es 2. Vamos a hacer un ejemplo. Cloro. Le voy a agregar hidrógeno directamente. Entonces, ¿cómo queda? Hidrógeno, cloro. Fíjense que acá ya no aparece el signo más, no aparecen los numeritos y voy a intercambiar las valencias. Este viene aquí, este viene aquí. Tengo que balancear. Acá yo tengo 2 de cada uno y acá tengo 1 de cada uno. Entonces, le agrego el 2. Esto se va a conocer como ácido clorhídrico cuando se lo disuelva en agua. Esto también es un ácido, pero es el famoso clorhídrico. Ahora vamos a hacer el sulfídrico, que por ahí lo ven en algunas series o en algunos dibujitos aparecen, como que son súper abrasivos, queman, donde se desparraman y como que destrozan todo donde ellos avanzan. Por ejemplo, se me voltea en una mesa el ácido y perfora. Y no es tan así, pero son abrasivos a veces según con qué uno trabaje. Vamos a ir con el caso del azufre. El azufre en la clase pasada yo les había dicho que tiene valencia 2, 4 y 6. Que con valencia 2 no trabaja con el oxígeno, pero sí, lo que no les dije es que va a trabajar con el hidrógeno. Entonces, azufre con valencia, su menor valencia que es el 2. Le agrego hidrógeno y aquí se va a formar el famoso sulfídrico. El 2 viene aquí, el 1 viene aquí. Tengo diferentes cantidades. Acá tengo solo 1 de azufre, acá tengo 2. Entonces, 2 por 1, 2 de azufre, 2 de azufre. 2 por 2, 4 de hidrógeno. Y acá tengo solo 2, entonces le agrego el 2 adelante. Ácido sulfídrico. Acá me olvidé. Profe, ¿ese era una de las consignas que estaba en el trabajo? En el último, sí. O sea que yo de acá directamente puedo utilizar este ácido y formar sales al combinarlo, que es el tema de hoy. Entonces, estos ácidos son ácidos
que se forman directamente al combinarse con el hidrógeno. No pasan por el oxígeno, formando el oxoácido, agregándoles agua. Estos ácidos, estos hidrácidos, porque tienen hidrógeno, directamente se trabaja con los no metales en su menor valencia y se los combina con el hidrógeno. Y su nombre se forma, solamente tiene el nombre clásico, y se forma de esta manera y generalmente se usan cuando están en solución acuosa. Ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ácido iodhídrico, bromhídrico. Todos ellos van a tener esa forma de nombrarse. Estos son ácidos especiales. Bueno, vamos a ver ahora el último tema para química, que son sales neutras. Este es el último tema de química. Sales neutras. Las sales neutras se van a obtener cuando yo combine el ácido con el hidróxido o la base. Se va a formar dos cosas. Nosotros acá anteriormente solamente obteníamos un producto. Ahora mi producto se va a dividir en dos. Voy a tener la sal. Hay diferentes tipos de sales. Puede ser neutra, puede ser ácida, puede ser básica. Yo voy a trabajar solo en la neutra para que ustedes sepan. Y después, junto con la sal, se va a obtener el agua. Todo esto es el producto. Vieron que acá se forman dos cosas en el producto. Nosotros nunca tuvimos dos, sino solamente uno. Y esta parte de aquí seguirá siendo lo que trabajamos anteriormente, que eran los reactivos. Entonces, vamos a armar una sal neutra. Vamos a tomar, por ejemplo, al ácido nitroso. Tengo hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Este es el ácido nitroso, que lo obtuve de otra reacción. La tuve de el óxido nitroso más el agua. De ahí se obtuvo esto. Y le voy a agregar en la reacción la base, o también conocido como hidróxido. En este caso, el hidróxido de potasio. Esto, recordemos, se obtuvo de el óxido de potasio, al cual le agregué agua. Desde ahí viene, por eso fuimos dando cada uno de los tipos de uniones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay diferentes conceptos. Uno de los conceptos dice que lo que busca una sal neutra cuando se forma es desplazar al hidrógeno del ácido por el metal del hidróxido. Es decir, este va a venir a ocupar su lugar y lo va a desplazar. Cuando lo desplaza, este hidrógeno se unirá con este oxidrilo y formará el agua que estaba aquí. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Lo voy a pasar en claro más abajo. ¿Cómo termina esto siendo? El potasio viene a ocupar el lugar del hidrógeno en el ácido, pero el resto sigue estando. Y
este hidrógeno junto con este oxidrilo se van a unir formando el agua. Esto de aquí es mi sal neutra. Y toda la ecuación debe quedar balanceada. ¿Con quién voy a empezar a balancear? Voy a empezar a contar y a balancear primero al metal. Yo les doy el orden, ustedes se fijan, les doy el orden porque una vez que uno le va prestando atención a eso, va quedando automáticamente balanceada la ecuación. Después le voy a prestar atención al no metal que lo acompaña en la sal. Va a tener que ser igual la cantidad aquí y aquí. Lo voy a aclarar acá, el no metal del ácido. Después, de este lado, voy a contar el total de hidrógenos. Y deberá ser el mismo que de este lado. Y por último, el que se balancea por último es el oxígeno. Entonces, vamos a prestar atención. Primero vamos a hacer con el metal. ¿Cuántos metales tengo acá? Tengo 1. ¿Cuántos hay de este lado? 1. Voy a seguir con el no metal del ácido. ¿Cuántos tengo aquí de nitrógenos? Tengo solo 1, porque este 2 no le llega a él, solo le llega al oxígeno. Entonces, tengo 1. De este lado, en la parte de los reactivos, tengo 1. Están balanceados. Ahora, de este lado, voy a contar cuántos hidrógenos en total tengo. Tengo 1 más 1 son 2. De este lado tengo 2. Oxígeno, 2 y 1 de aquí son 3. 2 y 1 de aquí son 3. Quedó completamente balanceada la ecuación. Vamos a hacer otra. Después vamos a nombrar. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, en lugar de optar por el nitroso, vamos a hacer con el nítrico. Y lo voy a combinar con hidróxido de sodio. Flechita de reacción. Entonces, sé que acá se me obtiene una sal neutra. ¿Cómo se va a formar? Se va a formar con el metal ubicándose aquí en lugar del hidrógeno. Entonces, sodio, nitrógeno, oxígeno y el 3. Todo esto se copia tal cual como queda aquí. Más agua. Vamos a volver a ver si está balanceada. Vamos a empezar con el metal. Aquí hay 1, aquí hay 1. Aquí hay un nitrógeno. De este lado también hay un nitrógeno. De este lado voy a contar cuántos hidrógenos en total me quedaron. 1 y 1 son 2. 2. Oxígenos. 3 y 1 son 4. 3 y 1 son 4. Entonces está balanceada. ¿Van entendiendo hasta acá cómo se va armando? Sí, profe. ¿Pueden Lo que seguir le el quería orden? preguntar es por qué va el 3. ¿Por qué qué? Sí, profe. ¿Por qué va el 3 debajo del oxígeno? Porque acá ya está el 3, en el ácido. Este es el ácido nítrico. El ácido nítrico, para que vos te acuerdes, se formó. Esto es el óxido nítrico. Agua. Y acá se formó el ácido nítrico. Tenía 6, 2 y 2. Reemplazo 1, 1 y 3. Entonces, este ácido nítrico, este de aquí, es el que viene a ubicarse aquí. Cuando yo hago la sal neutra, cuando armo la sal neutra, en la sal neutra el sodio reemplaza al hidrógeno. Pero esto queda así como está y se une al sodio. Por eso este producto de aquí queda sodio y la parte del nitrato, tal cual estaba. ¿Entendés ahora, Vivi? Sí, profe, ahí entiendo. Bueno,
Vamos a hacer uno en el cual ahora sí debamos empezar a balancear. En estos casos no, ya quedaban balanceados solamente con con la formulación. Ahora vamos a hacer uno en el cual sí debamos balancear. Tengo el ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio. Entonces, potasio va a venir a reemplazar a ese hidrógeno. Va a quedar potasio, azufre, oxígeno y el 3. Y después se me va a formar el agua. Bueno, ¿qué pasa acá? En los casos anteriores, como el de arriba, la cantidad de hidrógeno del ácido era solo 1. En este caso, ¿cuántos hidrógenos yo tengo? Tengo 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a tener 2 cargas extra, y vamos a hacerlo más sencillo todavía para explicar. Este compuesto que deriva del ácido va a tener una, si se quiere, valor de valencia similar a la cantidad de hidrógenos que se van. Y ese valor se va a venir a cruzar al potasio. El potasio, su valor es la cantidad semejante a la de hidróxido y se va a venir a cruzar aquí. Perdón, esa es mi perra. Entonces, tengo 1 aquí, 2 aquí. El 2, recordemos, va a ser de la cantidad de hidrógeno que se fue. Él se fue y le dejó un 2. Cuando se unieron, cruzan valencia. Ahora voy a contar 2 de potasio y acá tengo solo 1. Entonces, lo que voy a hacer es agregarle un 2, porque yo necesito que el balanceo sea igual. 2 de potasio, 2 de potasio. Miro, tiene un paréntesis, el que está afuera solamente es 1, entonces 1 de azufre, 1 de azufre. Acá no agrego nada. De este lado voy a contar. ¿Cuántos hidrógenos me quedaron en total? 2. Más, acá había 1, pero al agregar este 2 aquí adelante lo multiplica. Por lo tanto, 2 más los 2 de acá, en total en los reactivos hay 4. De este lado, en el lado de los productos, solo hay 2. Entonces, le agrego un 2. 2 por 2, 4. Voy con el oxígeno. Tengo 3 aquí y los 2 de este lado son 5. Tengo 3 aquí y los 2 de este lado son 5. Ahí quedó balanceada la ecuación. ¿Entendiste ahí? O sea, vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer otro ejemplo. Después vamos a ir nombrando. Vamos a hacer uno en cual se note un poquito más el cruce de valencias. Tengo ácido sulfúrico y hidróxido de aluminio. Entonces, estos se van a unir formando una sal neutra. ¿Cómo se va a formar la sal neutra? El aluminio va a venir a desplazar a este hidrógeno. Cuando el hidrógeno se vaya, la valencia que le va a quedar al compuesto es de 2. Y el aluminio tiene valencia 3 porque es su única valencia, pero a su vez tenía 3 oxidrilos. Vamos a verlo a eso. Entonces, el aluminio desplaza el hidrógeno. Valencia 3. A su lado se va a escribir lo que sobra del ácido. Y él tiene valencia 2 porque su hidrógeno era de 2. ¿Qué hago aquí? Cruzo. Este viene aquí
este viene aquí. Acá se cruzaron los dos valores de por sí. Este vino aquí y este vino aquí. Vamos a ir, después me queda el agua por último, formar. Siempre se tiene que escribir el agua. Entonces, comienzo a balancear. 2 de aluminio. Acá tengo solo 1, entonces necesito 2. Azufre. Este 4 no lo multiplica, pero este 3 de aquí, que está por fuera del paréntesis, sí lo multiplica. Entonces necesito, entonces aquí tengo 3 azufre y aquí solo tengo 1. Entonces aquí le voy a agregar 3. Recuerdo que acá como hay un más, este 3 no le alcanza al siguiente término. Entonces, 2 de aluminio, 2 de aluminio. 3 de azufre, 3 de azufre. Ese 3 no puedo ponerlo entre medio, siempre adelante. Vamos a ir por el hidrógeno. Primero lo vamos a contar de este lado. 3 por 2 son 6. Más los que están acá, 2 por 3, 6. 6 y 6 son 12. ¿Cuántos tengo de este lado? Solo tengo 2. Entonces, adelante el agua, le colocaré el 6. 6 por 2, 12. Vamos a ver si los oxígenos quedaron balanceados. 3 por 4, 12. Más 2 por 3, 6. Entonces serán 18. 3 por 4, 12. Y 6 de acá, 18. Quedó completamente balanceada la ecuación. ¿Vas entendiendo, Viviana? ¿O alguna pregunta? Sí, profe, voy entendiendo. Bueno, entonces, vamos a ver los nombres. Entonces, vamos a ir con los nombres. Acá yo tengo el ácido, que era el nitroso. Entonces, esta sal de acá, que es la unión de ácido e hidróxido, va a unir los dos nombres. Como vino del ácido nitroso, en la forma clásica, se va a llamar nitrito. El oso del ácido del nombre en la sal se convierte en nito. Y el ico se convierte en nato. Entonces, nitrito de potasio. Vamos con el siguiente en la clásica. En clásica. Estoy mirando, porque tengo varias hojas, entonces estoy mirando cuál era el que más o menos fuimos haciendo. Acá yo ya no partí del nitroso. Acá yo partí del ácido nítrico. Entonces se va a llamar la sal nitrato. ¿Nitrato de qué? De sodio, porque es el sodio, el hidróxido de sodio el que está acá. Entonces, nitrato de sodio. Vamos aquí. En la clásica. Acá yo trabajé con el ácido sulfúrico. Si termina en nico, va a ser sulfato. Y el que le acompaña en la sal va a ser el potasio. Entonces, sulfato de potasio. Acá en la clásica lo único que se conjuga en los nombres es el primero. Es el primero. El segundo sigue como está. Aquí, la clásica. Yo había trabajado con ácido
Ah, perdón, este no era el sulfato, este era el sulfito, porque este es el anterior. Este era sulfito, porque era ácido sulfuroso. Entonces, esa terminación se convirtió en sulfito. Este sí es el ácido sulfúrico. Entonces, se va a llamar sulfato de aluminio. Repito el mismo nombre del aluminio. Sobre todo en estos elementos que yo estoy trabajando, tienen un único valor de valencia al metal, entonces no hay problema. En ese caso se repite el mismo nombre. ¿Entendiste más o menos cómo viene acá el nombre de los nombres clásicos? Sí, profe, de mi parte sí, voy entendiendo re bien. Bueno, entonces recordemos, teníamos clásico, teníamos stock. ¿Cómo voy a llamar en el stock? En el stock, todos van a terminar con ato la primera parte. Por ejemplo, acá yo tenía el nitrógeno, entonces, nitrato, sin importar si es la más grande o el más chico. Acá todos van a terminar en ato. Entre paréntesis, la valencia original del elemento que está trabajando. Acá yo dije que era el más chico. Entonces es nitrato 3 de potasio y entre paréntesis valencia. Vamos a ir con los siguientes. Acá también tengo el nitrógeno, nada más que acá era el más grande, acá era el nítrico, pero en stock eso no influye en nada. ¿Por qué? Porque también en stock la terminación va a ser nitrato. Nada más que la valencia va a cambiar. Nitrato 5 de sodio y entre paréntesis la valencia del metal. Vamos acá con el azufre. Acá yo me había confundido, era el menor, pero en este caso no influye, entonces se va a llamar sulfato, entre paréntesis, la valencia con la que está trabajando, que es la 4, el 4, perdón. Sulfato de potasio y ahí, entre paréntesis, la valencia del potasio. Y vamos con el último. Siempre en stock, recordemos, no cambian las variedades sin importar qué valencia esté trabajando el elemento. En stock, nuevamente va a ser sulfato y ahora la valencia mayor, que es 6, de aluminio. Lo fácil del stock es que todos van a terminar en ato. Clorato, bromato, fluorato, todos terminan en ato, sin importar qué valencia trabajen en stock, solamente le va a prestar atención cuál es la valencia original en la cual está trabajando. Y la que me queda en cada uno de los casos, ¿cuál va a ser? Va a ser sistemática. Sistemática hay que prestarle mucha atención. Acá yo tengo sal neutra, me voy a centrar acá. Tengo 2 oxígenos, entonces es dioxo nitrato. Fíjate que también, al igual que stock, no le interesa si es la menor o mayor valencia en el nitrógeno. Va a terminar en ato. Lo que sí me presta mucha atención es la cantidad de oxígenos que tengo adelante.
dioxonitrato de potasio. Dioxonitrato de potasio. Vamos a ver aquí, sistemática. Acá, esto es lo que yo tengo que mencionar. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. Entonces va a ser trioxo, no trióxido, trioxo nomás, porque hace referencia al oxígeno. Trioxo nitrato de sodio. Vamos aquí. Acá, este no se va a mencionar porque es un 1. Pero sí el de arriba. Son 3 oxígenos. Entonces va a ser trioxo sulfato. Pero acá me aparece un 2 en el potasio. Entonces va a ser... Dipotasio. Exactamente. Trioxosulfato de dipotasio. Trioxosulfato de dipotasio. Bueno, vamos acá en sistemático. Y este es un caso ya más complejo. ¿Por qué? Porque tengo acá un 3 por sobre el compuesto, que también lo voy a tener que mencionar. Entonces voy a tener que mencionar a este 3 y después al 4 que le sigue. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a ser tri por el 3. Después voy a seguir con el 4. Tri tetra. ¿De quiénes son estos? ¿A quiénes le está multiplicando? Al oxígeno. Entonces, tri, tetra, oxo. Después viene el azufre, que es sulfato, así nomás. No le conjugo nada. Y después viene el aluminio, que es 2. Entonces, de aluminio. Acá se complica cuando yo tengo por fuera un paréntesis que lo va multiplicando. ¿Vas entendiendo hasta acá, Viviana? Sí, profe, entiendo. ¿Alguna pregunta? No, estoy entendiendo bien. Bueno, me quedan... A ver, pues todavía nos queda para hacer tal vez uno más. Voy a elegir a ver uno. Vamos a hacer uno más. Tengo el ácido carbónico. Lo voy a anotar acá así ya no nos confundimos tanto. El ácido carbónico. Al cual le voy a agregar el hidróxido de hierro, que en este caso va a ser hidróxido férrico. Yo anoto en formas clásicas porque después de ahí ya sale más fácil el clásico de la sal. Entonces, recuerdo, flecha de reacción. El metal va a venir a reemplazar al hidrógeno. Entonces, voy a escribir metal, carbono, oxígeno. Hay quienes lo ponen entre paréntesis y hay quienes no. Por ahí yo prefiero ponerlo a la parte que es el no metal entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener que cruzar los valores que quedaron. En el hierro, 3, porque eran 3 sus auxilios. En el carbonato, 2, porque eran 2 los hidrógenos. Estos valores se cruzan. Entonces, el 2 viene aquí y este 3 va a venir por aquí. ¿Qué me está faltando acá? El agua.
Entonces, antes de empezar a nombrar, balanceo. 2 de hierro, 1 de hierro. Entonces le agrego el 2. Voy a ir por el no metal que forma parte de aquí. Entonces, ¿cuántos? Este 3 de acá abajo es el que le multiplica. Entonces, 3 de carbonato. Acá yo tengo 1. Le agrego el 3. Voy a contar de este lado los hidrógenos. 3 por 2 son 6. Más 2 por 3 son 6. 6 y 6 son 12. De este lado tengo 2. Le agrego el 6. El oxígeno debería, ya por último, quedar balanceado. 3 por 3 son 9, más 2 por 3 son 6. 9 y 6 son 15. 3 por 3 son 9 y 6, 15. Entonces, lo que voy a terminar por balancear, por hacer, es los nombres. Tengo forma clásica, tengo en stock y tengo sistemática. Forma clásica. Como venía del ácido carbónico, va a ser carbonato. Venía del ico, va a ser ato. Carbonato. Y acá me tengo que dar cuenta que el hierro está usando la mayor de sus dos valencias. Entonces esto va a ir a parar así como está. Carbonato férrico. Porque en los casos anteriores no, solamente tenía un valor de valencia. En este caso no. Este tiene dos diferentes y usa el más grande. Entonces el nombre va a ir a parar así. Carbonato férrico. Stock. Carbonato, la valencia que es 4, carbonato de hierro 3. Y por último, tengo que acordarme que tengo un 3 por de fuera, entonces tri, dos veces porque es 2, trioxo, carbonato